Y eso trae también un grave peligro, porque vamos a sacar textos fuera de contexto, y eso se volverá en un pretexto para decir cualquier cosa. ¿Qué es un texto fuera de contexto, pastor? Es estudiar un texto aislado de todo el libro, aislado de todo el capítulo, aislado de lo que dice antes y dice después, aislado del mensaje central de ese libro. Cada libro de la Biblia tiene un mensaje central, y toda la Biblia tiene un mensaje central, y ese mensaje central es Cristo. ¿Amén? Entonces, cuando hacemos un estudio ordenado, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin saltearnos, por así decirlo, sin esquivar esos pasajes complicados, que también, por cierto, lo hay, entonces estamos descansando en que Dios es el que nos está guiando. Entonces, nosotros venimos estudiando estos últimos meses, hemos comenzado a estudiar el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos básicamente lo que hemos visto como mensaje central es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, haciendo ese rol de siervo, hecho siervo en acción. Milagro tras milagro, sanidad tras sanidad, levantando un paralítico, sanando la suegra de Pedro, sanando un cojo, sanando un ciego, sanando un mudo, liberando un endemoniado. Entonces hemos visto a Jesús cumpliendo su ministerio, y en eso se centra el Evangelio de Marcos, básicamente en mostrarnos el ministerio de Jesucristo. Por eso le conocen como el Evangelio de Marcos, nos muestra a Jesucristo como el siervo. ¿Amén? Pero ya estamos en esos capítulos donde Jesús se encuentra en Jerusalén, ya finalizando ese ministerio, está a unos días de ser sacrificado. Y también vamos a llegar a ese capítulo 14, 15, donde veamos el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Pero previo a eso, le han hecho muchas preguntas a Jesús. ¿Quiénes? Preguntas han venido de diferentes direcciones. Le han preguntado los escribas, le han preguntado los herodianos, le han preguntado los saduceos, los fariseos, han estado haciendo preguntas para hacerle caer. Pero en el capítulo 13 comienza con una pregunta, vamos a decirlo así, un poco más sincera. Una pregunta que de pronto trajo interés o curiosidad en el corazón de los discípulos de Jesús. De pronto dice los primeros versículos, no lo voy a enseñar, el domingo pasado lo enseñamos, dice que Jesús estaba en Jerusalén, salían del templo y de pronto uno de sus discípulos, Andrés, Felipe, Pedro, Juan, uno de ellos le dijo: Señor, mira qué grandes piedras, ¿no?, de nuestro templo, ¿no? Y Jesús le dijo: en 3 días a caer. Y eso como que para ellos es chocante, ¿no? Jesús le dice: eso va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso a ellos les preocupa. ¿Y cómo va a ser eso?, dicen, ¿no? Y comienzan a preguntarle un poco más: ¿cómo será eso? Y aunque el Evangelio de Marcos nos menciona en el verso 4, no está en la diapositiva todavía, el Evangelio, ustedes sí lo tienen en su Biblia, el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 4 nos dice que ¿cuándo serán estas cosas?, le dicen a Jesús, ¿no? A ver, si no tienes Biblia, levanta tu mano, ahí Joel te puede alcanzar una Biblia, no te preocupes. Gracias por hacerme acordar. Le pueden pasar una Biblia a los que están levantando la mano, con toda confianza. Y mientras vamos repasando un poco, ¿no?, dice que en el Evangelio de Marcos, los primeros versículos, después de que Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra de ese templo, inmenso templo que había construido, en realidad los mismos judíos en un principio, pero adornado y ampliado por Herodes, de pronto ellos como que se asombran y le preguntan a Jesús en el verso 4, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Es decir, cuando se esté cumpliendo esto. Y la pregunta más exacta o más precisa nos muestra el paralelismo en Mateo capítulo 24 verso 3, que también lo habíamos visto. Ahí nos damos cuenta que no era una sola pregunta, no solo estaban preguntando cuándo va a ser derribado ese templo, sino ellos estaban preguntando también cómo será el fin de los siglos. ¿Cómo será tu venida, Señor? Porque para esto Jesús ya les había dicho que Él iba a morir, iba a resucitar, iba a volver a reinar. Entonces ya le habían hecho preguntas como que: Señor, ¿cuándo? ¿Cómo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? Entonces, no solamente estaban preguntando cómo es que el templo se va a derrumbar a tal punto de que no va a quedar piedra sobre piedra, sino que le están preguntando, ellos asumiendo que todo va a ser un solo evento, ¿cuándo va a ser el fin?
¿Y te preocupa? Así como ellos tuvieron su curiosidad en su momento, también nosotros a veces tenemos curiosidad, ¿no? ¿Cuándo será, no? ¿Cuándo será aquello que de pronto quizás ni siquiera lo hemos visto en la Biblia, sino lo hemos escuchado por películas o por comentarios o por tradición, por cuentos de los padres, el famoso fin del mundo, ¿no? 2012 le decían, yo era niño todavía. Bueno, era adolescente, ¿no? 2012 decían, ¿no? Entonces, pero bueno, el lugar donde sí lo enfocaban de otra manera, ¿ya? Decían, decían en el año 2000, ahí todavía era chico, en 2012 ya era muchachón, pero para el año 2000 decían, es el fin del mundo, ¿no? Y más allá de acercarse a Dios, ¿sabe qué es lo que decía mi entorno? Toma, bebe, cosa, porque ya se viene el fin del mundo. La gente pensaba así, ¿no? Llegó 2000, no pasó nada. Luego hubo otra volada, quizás con menor intensidad para el 2012. Igual, ¿no? Llegó el 2012, no pasó nada. Y cuando vamos a la palabra de Dios, de pronto encontramos que Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué el ser humano se atrevió a ponerle fecha? Peor todavía, ¿por qué la gente le creyó? Sí, la respuesta es simple, porque la gente no abre su Biblia. Porque la gente no abre su Biblia, ¿no? Por eso que estas personas tienen seguidores que de pronto le ponen fecha, ¿no? Y han errado en eso. Entonces los discípulos de alguna manera estaban curiosos de esa manera, ¿no? Y Jesús del verso 1 al 13, que ya no lo vamos a volver a leer, ya lo hemos visto el domingo pasado, Jesús les comienza a decir una serie de cosas que van a suceder y qué es lo que ellos deben de hacer. Les dice que va a haber rumores de guerra, que va a haber guerra, va a haber violencia y todo lo demás, ¿no? Que se levantará su hermano contra su hermano y todo lo demás. Prácticamente está hablando de que va a haber conflictos. Y eso lo ha habido desde antes de Jesús, después de Jesús y hasta ahora, ¿no? Ahorita está fresco la noticia, ¿no? Por lo que está sucediendo, ¿dónde? En Israel, ¿no? Cómo es que Irán ha atacado. Pero eso no es nuevo. Tiempo atrás ya ha habido guerra, ya estamos yéndonos por una tercera guerra mundial. La gente habla, la noticia habla de una tercera. Significa que ya hubo una primera y una segunda. Entonces, las guerras como tal no son señales de la venida de Jesús. Y él mismo lo dijo, ¿no? Pero tranquilos, aún no es el fin. O sea, y eso lo hemos visto, si no me equivoco, el verso, a ver si alguien me apoya, verso 13. Sí, el 13 termina diciendo eso, ¿no? Del capítulo 13, verso 13, mira. Dice, ¿sí? Me parece que no. Marcos 13, a ver, déjame ver, no lo encuentro acá. No. Verso 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Quién lo dijo eso? Jesús. Jesús está diciendo, cuando escuches que hay guerra, rumores de guerra, tranquilo, que todavía no es el fin. Jesús va a hablar de otras señales, de otros eventos que sí, de pronto, están más cerca a la venida de Cristo o a lo que se le conoce como el fin de los tiempos. Pero las guerras es parte de, dice, es necesario que sucedan. Las guerras simplemente revelan la maldad que hay en nuestro mundo. Las guerras simplemente están reflejando cómo es que la maldad y el pecado está impregnado en el corazón de los hombres y también de los gobernantes. O sea, simplemente hay guerras de toda escala, a nivel país, a nivel regional, a nivel familia. Hay guerras, hay situaciones, batallas, luchas. Y simplemente eso revela que un mundo caído, un mundo necesitado de Dios. Y Jesús les recuerda a sus discípulos de que es necesario que ustedes sepan eso. ¿Para qué? Para que sean parte de la guerra, para que se escapen de la guerra o para que presenten el Evangelio. Para que presenten el Evangelio. Pero ustedes perseveren, pero ustedes sigan firmes, pero ustedes sigan velando, pero ustedes sigan dando testimonio. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Bienaventurado todo aquel que es perseguido a causa de mi justicia, es decir, todo aquel que hace la obra de Dios, todo aquel que está dispuesto a dar testimonio de Cristo, de alguna manera va a ser afectado por este mundo. El mundo es gobernado por Satanás, lo digo abiertamente, no va a quedarse de brazos cruzados contra aquel hijo de Dios, aquel siervo de Dios que se levanta y comienza a anunciar la palabra de Dios. El mundo se va a incomodar. Ahora, si yo estoy anunciando un mensaje que no incomoda al mundo, entonces ve amoldado al mundo. Pero si estoy anunciando un mensaje que incomoda al mundo, y me refiero al sistema del mundo,
que impere este mundo, entonces se va a tener que incomodar. Y eso no ha sucedido, por eso que se han desatado diferentes persecuciones a través de la historia, y por eso que hoy en día se puede hablar de mártires del cristianismo, personas que por predicar el evangelio con denuedo, con valentía, simplemente les costó la vida. Pero esas personas son bienaventuradas, dice Jesús en Mateo. Bienaventurado el que es perseguido a causa de mi justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? A causa de hacer lo correcto a los ojos de Dios, lo agradable a los ojos de Dios. No dice el que es perseguido a causa de la justicia, ese es porque algo ha hecho. Ese es porque le metió mano y la justicia lo va a perseguir. Pero si somos perseguidos por hacer lo correcto, lo justo, lo puro, lo santo, va a venir persecución. Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres vivir piadosamente? Sufrirás aflicciones. Entonces, no es fácil vivir de una manera piadosa. Lo fácil es, ¿saber qué? Amoldarse al pensamiento y al sistema de este mundo, a lo injusto como es el mundo, a lo inmoral como es el mundo, y es más, tus amigotes te van a aplaudir y vas a ser el chévere a donde vayas, en toda escala, nivel de estudiante, nivel laboral, a nivel del vecindario. Si tú haces lo malo, ese es el chévere. Si de pronto tú, no sé, haces tus arreglos por debajo, ¡hala, qué vivo que es! El mundo lo celebra. Pero si de pronto tú eres una persona que se entrega a Cristo y comienzas a hacer las cosas de manera legal, de manera correcta, que dicen: qué tonto que eres. Si todos aprovechan, porque tú no aprovechas. Si de pronto tú te comportas de una manera íntegra en tu trabajo, honesta en tu trabajo, qué tonto que eres. Si todos están cogiendo la suya, porque tú no. ¿Te das cuenta cómo está el mundo al revés? Jesús dijo, ¿no? El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y si eres amigo de Dios, entonces eres enemigo del mundo. No os unáis al yugo desigual. Entonces, mis hermanos, Jesús les está anticipando a sus discípulos de que cuando escuchen esos rumores, todavía, tranquilos, todavía no es el fin, pero sí les está animando a que estén alertas. Pero a partir del verso 14 les va a hablar de una señal, de algo que sí, de alguna manera, es un indicador, es una previa a la venida de Jesús. Y comienza con un pero. Por eso los peros en la Biblia son como esa bisagra. Te está hablando de esto, pero ten cuidado de esto. Los peros son como una bisagra, ¿no? Te está mostrando esto, pero ten cuidado de esto. Pero entonces dice el verso 14, pero cuando veáis, entonces cuando veas la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, dice, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces acá sí les dice, pero cuando suceda esto, sí, denle alerta. Esto sí es un anuncio de algo, es un anticipo de algo que va a suceder. Dice, cuando vean la desolación, la abominación desoladora, ¿dónde? Del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar. Entonces, para entender un poco más esta abominación, la palabra abominación es lo que Dios aborrece, repele. Pero esta abominación que va a traer desolación al pueblo de Israel, dice, va a estar en un lugar que no le corresponde. Y Daniel lo va a decir de esta manera, ¿no? Eso está en Daniel 11:31, yo lo tengo aquí, presta la atención, dice. Y se levantará, dice, de su parte tropas que profanarán el santuario es el templo. Dice, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso fue profetizado por Daniel antes de Cristo. Antes de Cristo, Daniel hablaba de que va a haber un momento en el que el templo, el santuario de Dios, el santuario que todavía para los tiempos de Jesús estaba ahí, estaba presente, los discípulos estaban diciendo, mira qué grandes piedras. Daniel había anticipado que en el templo se iba a colocar la abominación desoladora y que iba a ser quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es? En el templo normalmente el judío llevaba los sacrificios que Dios le había mandado llevar, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Levítico. Diferentes holocaustos, sacrificios de expiación, sacrificios de acción de gracias, sacrificio por las primicias, diferentes tipos de sacrificios que ellos llevaban. Pero ese sacrificio será sacado, dice, ¿no? El sacrificio continuo, y será colocado, ¿qué? La abominación, algo que Dios aborrece. Será colocado en el lugar donde se debe de adorar y glorificar a Dios, será colocado esto. Ahora, eso fue antes de Cristo.
Algunos especularon hasta Cristo decir, pero eso ya se cumplió con Nabucodonosor en el año 597. Dice que Nabucodonosor, cierto, es parte de la historia de Israel. Nabucodonosor saqueó el templo, cuando todavía estaba el pueblo judío ahí inmerso en su idolatría. Nabucodonosor saquea el templo, ¿ya? Y lleva cautivo a los babilonios, y de alguna manera eso lo consideraron como que se profanó el templo, ¿no? Es más, lo destruyó. ¿No? Ya una vez reconstruido el templo 70 años después por Esdras y Zorobabel, nuevamente ya tenían templo, nuevamente ese templo que había sido destruido por los babilonios. En el año 168, Antíoco Epífanes, dice, sacrificó un cerdo para Zeus dentro del templo. Y a eso también lo considera, Antíoco profanó el templo. Entonces, de alguna manera se pensaba que se estaba cumpliendo lo que Daniel había dicho. Año 38 después de Cristo, 5 años después de que Jesús muere, un emperador llamado Calígula también quiso colocar una estatua de él mismo en el templo de Israel, cuando Jesús había muerto 5 años después. Pero no llegó a cometer eso porque murió antes. Mientras la estatua iba en la embarcación, dice, él muere, entonces simplemente quedó ahí. Pero para el año 70, ahora, tú dices, no, entonces ya sé, el de Antíoco es lo que Antíoco dijo, entonces ahí se cumplió. Si hubiese sido así, ¿por qué el Señor Jesús lo vuelve a decir? El Señor Jesús es después de Antíoco. Antíoco es el año 168 antes de Cristo. Y que debemos entender que las profecías mesiánicas o las profecías judías tienen un cumplimiento a corto plazo y a largo plazo. Un cumplimiento a corto plazo y un cumplimiento pleno. De eso les hablé la semana pasada, ¿no? Muchas de las profecías que ellos hacían tienen un cumplimiento mayor. Como por ejemplo, ¿no? Las profecías en cuanto a lo que decíamos de Isaías, ¿no? Mi hijo me es nacido, ¿no? Tuvo una sombra de cumplimiento. Nosotros sabemos que Isaías está profetizando el nacimiento de Jesús, pero capítulo 7 profetiza el nacimiento de Jesús para 100 años después, pero capítulo 8 nace el hijo de Isaías. Y uno podría decir, oye, pero ese tal vez se refería a eso. Sí, pero esos son anticipos, son sombras de lo que realmente iba a suceder. Lo que hizo Antíoco y todo lo demás simplemente son sombras de lo que realmente va a suceder. Pero vamos a dar cuenta que la abominación desoladora tiene otras características mayores. Los otros simplemente son como muestras de que estamos camino a eso. Pero llega el año 70 y ¿qué tal? El templo es destruido. Hay una gran persecución en el año 70. Tito, el general Tito, comandado por él, hay una persecución del templo y de alguna manera se destruye el templo. Y entre los escombros dicen algunos que incluso se levantó un ídolo, pero ya no estaba el templo. Entonces Tito va a destruir el templo de alguna manera en el año 70 y a partir de ahí ya no hay templo. Entonces, hasta ese punto podríamos ver que no se está cumpliendo todavía lo que Jesús dijo, que iba a ser colocado en ese lugar la abominación desoladora. Y además vamos a ver que cuando Jesús continúa dando de su mensaje a sus discípulos, esta abominación desoladora iba a traer otras cosas mayores todavía, lo cual no ocurrió en el año 70 cuando el templo fue destruido. De tal manera que en el año 70 lo que se cumplió es de que el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, como él lo había dicho en los primeros versículos del capítulo 13, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a suceder esa abominación desoladora? Si todavía no ha sucedido. Ahora, Pablo también en su carta a los tesalonicenses, ese sí lo tenemos ahí si no me equivoco, nos va a mostrar otros detalles sobre la abominación desoladora. Detalles quizás no lo notamos en Marcos, pero él nos va a poner otros detalles. Nos va a decir que la desolación o la aparición de esta abominación desoladora o de este personaje que se va a colocar en el lugar del templo es previo a la venida de Jesús. Es previo al regreso de Jesús. Mira lo que dice el verso 3 al 4 de Tesalonicenses. Lo tenemos ahí, segundo de Tesalonicenses, dice, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, si tú lees textos atrás, está hablando sobre Cristo, el regreso de Cristo. Dice, no vendrá Cristo sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. La apostasía es todo aquello que en contra de Dios. Y va a dar más detalles. Y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que este es un personaje al cual Pablo le está llamando el inicuo, el hijo de pecado, que va de pronto va a demandar culto del pueblo y se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Y Pablo nos está diciendo que primero va a hacer su aparición este personaje antes de que venga Cristo. Es decir, si tú por ahí has escuchado que Cristo ya vino, todo por algunas sectas que por ahí paran difundiendo eso, vamos a darnos cuenta más adelante cuando hablemos de la venida de Cristo, que la venida de Cristo no va a ser a escondidas, que la venida de Cristo tiene ciertas características como esta. Primero tiene que hacer su aparición, ¿quién? Este personaje, el inicuo, porque justamente cuando Cristo venga, lo va a derrotar a ese personaje, con el aliento de su boca. Chao. A ese falso, al cual Pablo le está llamando, que se hace pasar por Dios y que demanda culto, haciéndose pasar por él, y se va a sentar en el templo. Y tú dirás ahora, pero pastor, no hay templo. Y de eso también hemos hablado. No hay templo, y ciertamente, ¿no? O sea, si esta predicación hubiese sido hecha antes de 1948, peor todavía, ni siquiera había pueblo de Israel como tal. Pero en el año de 1948, nuevamente Israel es reunido desde todas las partes del mundo, vamos a entenderlo así, y nuevamente es colocado en el lugar que les corresponde. Pero les ayudó el Estados Unidos, lo que fuese. El Señor ha mostrado que Él usa imperios, usa gobernantes para cumplir sus propósitos. Pero a partir de 1948 Israel volvió a ser nación y hoy en día es potencia. Y hoy en día está en el ojo de ¿quién? Del mundo, porque todo lo que está sucediendo justamente apunta a esos cumplimientos. Hasta en guerra constante con el mundo musulmán y todo lo demás. Es explicación para otra prédica, ¿no? Pero a lo que voy, de que cada vez es más posible la construcción de ese templo. Es más, les hablamos de que hay un grupo de personas, de judíos, que se les denomina como el Instituto del Templo, que tienen todo preparado para la reconstrucción del templo, tienen planos, tienen todos. Entonces, cada vez es más posible eso. Va a suceder, en algún momento va a suceder. Pero algo tú dices, uy, entonces se va a aparecer el anticristo, qué miedo, porque el anticristo está relacionado, ¿sabes a qué? El anticristo está relacionado a la famosa gran tribulación del cual nos habla el libro de Apocalipsis. A esa gran tribulación donde va a haber una gran persecución, la marca de la bestia y todo lo demás que hemos escuchado. Entonces cuando uno escucha, primero viene el anticristo, entonces qué miedo, Pablo nos dice algo, tranquilo muchachos, me dice Pablo, que este personaje, así como Jesús no va a hacer su aparición, si primero este personaje no hace ese atrevimiento de ponerse en el templo, también este personaje no se va a presentar todavía si es que primero no es quitado a alguien. Hay alguien que lo detiene. Y aunque el poder, el ministerio, las funciones, vamos a entenderlo así, la influencia de este personaje está en nuestro mundo desde los tiempos de Jesús y desde mucho antes, mejor dicho, de Satanás. La maldad continúa, Jesús lo ha vencido, pero sus coletazos continúan, sigue habiendo maldad, sigue habiendo injusticia y todo lo demás. Pero hay alguien que la detiene, dice. No ha hecho su aparición del todo como personaje porque hay alguien que lo detiene. Y eso que lo detiene tiene que ser sacada primero, para que ahora pueda entrar en acción completamente y luego venir Jesucristo y derrotarlo. No lo digo yo, lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses versos 2 y 7, si lo tienes ahí, ¿sí? Mira lo que dice, porque ya está en acción el ministerio ¿de quién? De la iniquidad, de que está en acción, de que percibimos la maldad en nuestro mundo, lo percibimos. Pero como personaje, como el hijo de perdición, como el inicuo, o como el famoso anticristo del cual nos habla el Apocalipsis, aún no está presente. Solamente está presente su ministerio, su operación, sus huestes espirituales, si quieren llamarlo. Pero ahí dice, solo que hay quien al presente, ¿qué dice? Lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, que dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús cuando venga va a derrotar a este personaje. Pregunto, ¿ese personaje ya está presente? Según Pablo aún no, porque hay alguien que la detiene.
Y si hacemos un estudio un poco más preciso todavía en quién es ese que lo detiene, definitivamente tiene que ser alguien mayor que ese personaje. Dices, Jesús, no, Jesús se fue, va a volver. ¿Quién lo detiene? Y va a ser quitado. Jesús prometió, cuando Él se fue y ascendió al cielo, dijo, Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el otro Consolador, dice, les llenará de poder para que, ¿qué? Para que sean testigos. Para que justamente contrarrestar este mundo que está en tinieblas, gobernado por la operación de ese personaje, porque no decirlo Satanás, está puesta en la iglesia. Llena el Espíritu Santo, que debe demostrar la presencia del Espíritu Santo para testificar a todo lugar, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y ciertamente en Hechos capítulo 2 se da ese cumplimiento, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo aún no se ha ido. El Espíritu Santo dice en la Biblia que nosotros somos templos ¿de qué? El Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos es por el poder del Espíritu Santo. Si profetizamos en el sentido de declaramos la verdad, no estoy diciendo profetizar en el sentido de decir cosas por ahí, sino de declarar la verdad es porque el Espíritu Santo nos muestra lo que debemos decir. El Espíritu Santo es el que nos capacita, el Espíritu Santo es el que usa la palabra para capacitarnos y hacernos dar testimonio de Cristo, es el que nos muestra toda verdad, justicia y juicio. Es el que redarguye el pecado al ser humano. Es el que de alguna manera le quita la venda de los ojos cuando el ser humano está siendo influenciado por la operación de ese maligno, de Satanás. Entonces es el Espíritu Santo que hoy en día convence el pecado. Pero va a llegar un momento en que el Espíritu Santo recogerá su iglesia. Porque lo que usa el Espíritu Santo hoy en día es la palabra que es predicada, ¿por qué? ¿Por ángeles? No, por humanos, por cristianos, por hijos de Dios. Y esa es nuestra función. Y eso es lo que de eso trata el Evangelio de Marcos capítulo 13, de que nos dice, hagan su trabajo. No tanto nos debemos enfocar en la fecha, sino en qué es lo que debo de estar haciendo. Entonces en Tesalonicenses Pablo nos dice que va a ser quitada de en medio, cuando la iglesia sea llevada. Y tú dices, y podríamos tomar más pasajes donde de pronto la iglesia es llevada. Por ejemplo, Pablo, tengo aquí una anotación, ahí ya que estamos cerca, capítulo 4, por ejemplo, vayamos ahí en Tesalonicenses, no está en las anotaciones, voy a buscar capítulo 4, verso 13 y 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Desde el verso 16. ¿Te das cuenta que no dice que, ¿sabes qué? Cristianos, vas a pasar, ten cuidado del anticristo, que vas a pasar por la gran tribulación, sino dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos aquellos cristianos que ya hayan muerto. Mi abuelito era cristiano y murió. Sí, tranquilo, hay esperanza. Por ellos también viene el Señor. Los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, ¿no? Y luego dice, luego nosotros que vivimos, si hubiera cristianos que están con vida, como puede ser en este momento, estás con vida, eres cristiano, todavía no has muerto. Después dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor. Seremos llevados. Y eso es lo similar a lo que le dijeron estos dos ángeles a los 120 que estaban viendo cómo Jesús se fue. Tranquilos. Así como les ha dicho que, así como se ha ido, les ha dicho que va a volver.
Pero ¿quiénes son los que van a irse con el Señor? Dice, los muertos en Cristo, los que han muerto creyendo en Cristo, con su fe en Cristo, es decir, todo cristiano que duerme, le dice Pablo en la carta a los Corintios, y también los que estamos vivos en Cristo. Pastor, y los que no creyeron, ese es otro asunto, es otro tema, en otro momento lo vamos a ver, pero ellos resucitarán, dice, para muerte eterna. Mientras que el que está en Cristo resucita para vida eterna, para estar en la presencia de Dios para la eternidad. El que está muerto en Cristo también va a resucitar, ¿pero por qué? Para muerte eterna, para condenación, para el lloro y crujir de dientes. Pero ¿qué hay de aquellos que se quedan? ¿Qué hay de aquellos que no son llevados, no son raptados, como dice, o arrebatados, como dice? ¿Qué hay de aquellos? Todavía va a haber tiempo aquí en la tierra. Recuerda, la iglesia va a ser sacada, entonces ahora va a entrar en acción ese inicuo, ese hijo de perdición, ese famoso anticristo. Después de eso viene Jesús para derrotarlo. Entonces, ¿nos debe de asustar los últimos tiempos? No. Si estoy en Cristo, si estoy firme en mi fe en Cristo, ¿por qué tendría que asustarme? Si la Biblia dice que Él me va a llevar primero y lo voy a recibir en las nubes. ¿Por qué tendría que asustarme de la marca de la bestia? Si de pronto no he creído en Cristo, estoy dudando de mi cristianismo, y de pronto he estado jugando a cristiano, o he pensado que el hecho de ir un domingo a la iglesia, eso me hace cristiano, preocúpate, mi hermano, y entrégale tu vida a Cristo. Y todo aquel que rechaza abiertamente a Cristo, ellos sí de alguna manera deberían preocuparse y decir, aguanta, porque aquí nos está mostrando que va a venir un tiempo duro, cruel, donde este hijo del inicuo se va a mostrar. Y mira lo que dice el verso 14 entonces de Marcos, ¿no? Marcos 14, verso, la segunda parte, ¿no? Vamos a ver, ya después de haber leído, ¿qué dice? Cuando venga la abominación desoladora, luego dice, entonces los que se hayan quedado, porque para esto ya fue llevado la iglesia, ya fue llevado por Cristo, fue arrebatado por Cristo, entonces los que se hayan quedado, ¿qué tiene que suceder con ellos? Entonces los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que escríen aquellos días. Orad pues, dice, vuestra huida no sea en invierno. En otras palabras, dando descripciones lógicamente geográficas de acuerdo al lugar donde ellos vivían, pero básicamente está diciendo, huyan. Cuando haga su aparición este hijo del inicuo, esta abominación desoladora, este hijo de perdición, lo que básicamente le está diciendo, huyan. Esa es una advertencia para aquellos que van a atravesar esa gran tribulación. Cuando este personaje haga su aparición, le está diciendo, huyan, aléjense. Pero no es una advertencia para el que se vaya con el Señor. Nosotros nos iremos con el Señor. Amén. Cada vez estamos más cerca de ese momento, sí. Pero recuerda, antes de que suceda toda esa gran tribulación, o ese momento de ira, ese momento de persecución, ese momento de marcas y todo lo demás, la iglesia ha sido llevada. Porque el Señor dice, no nos ha llamado para ira, nos ha llamado para esperanza y gozo en Él, vida plena en Él. Amén. Entonces, verso 19 en adelante continúa dando más descripciones de Jesús. Porque aquellos días, dice, serán, ¿qué dice Jesús? Mira, es interesante, este versículo es definitivamente clave. Dice, porque aquellos días serán, ¿qué dice? De tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Dice que Dios creó, hasta el tiempo ni lo habrá. Es decir, será el momento más oscuro de la humanidad. No habrá tribulación como esa, ni lo ha habido todavía, ni después de eso habrá un momento más triste, oscuro, de sufrimiento como este. Pero pregunto nuevamente, ¿atravesaremos nosotros? No, nos iremos con el Señor. Entonces no hay por qué tener temor, pero sí al mismo tiempo debemos de pensar en algo. ¿Qué estoy haciendo por aquel compañero de trabajo, por aquel familiar, por aquel vecino, por aquel amigo que aún no ha creído en Cristo? Ajá, pues no, yo me voy. ¿Pero qué estoy haciendo por él? ¿Qué me dice el Señor que haga? Que testifique. ¿Para qué me ha dado su espíritu? Para testificarle.
en amor, con la verdad a esa persona. Ahí viene la urgencia de la iglesia de no encerrarse en sus cuatro paredes, sino de ser una iglesia abierta a presentar el evangelio hacia afuera. Ahí viene la urgencia del cristiano de no solamente ver por él, sino ver por los demás, por aquellos a quienes Jesús lo llama tu prójimo. Ahí viene la urgencia del cristiano de no solamente decir yo amo a Dios y punto, y a mis escogidos. No, amo a mi prójimo. Y bueno, en el estudio de la armonía de los evangelios hemos visto quién es tu prójimo. Tú tienes que mostrarte prójimo ante el necesitado, y este mundo está necesitado de Cristo. Amén. Entonces el verso 20 dice, y el Señor no hubiese acortado, dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Es decir, está diciendo que esos días terribles que van a suceder, va a tener un tiempo limitado, va a tener un límite, no va a ser indefinido. Y si hacemos un estudio más exhaustivo, analizando lo que dice Daniel, analizando lo que dice el Apocalipsis, hoy en día hay un consenso que son esos 7 años de tribulación. Y nos está mostrando que en esos 7 años de tribulación, pastor, ¿van a haber salvos? Claro que sí, la Biblia dice que habrá personas que se arrepienten. Y la salvación va a seguir siendo por la fe en Cristo. Pero por el hecho de decir que yo creo en Cristo, está siendo en contra del sistema, en contra de ese inicuo, ese hijo de perdición que está gobernando el mundo, entonces simplemente te va a costar la vida. No es que con tu vida vas a pagar salvación, la salvación va a seguir siendo por la fe en Cristo. Pero el hecho de decir soy cristiano y no me voy a dejar sellar, no voy a ser parte de esta idolatría, no voy a ser parte de esta abominación, te costará la vida. Eso se llama la persecución que va a suceder. Y eso es lo que lo está llamando sus escogidos. Pero va a haber un límite de tiempos, porque hemos visto en Tesalonicenses, pero el Señor en su venida que hará con ese inicuo, con el aliento de su boca, lo va a matar, lo va a derribar. Verso 22 dice, no, 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, porque este inicuo primero se va a hacer pasar por Cristo, mi hermano. Si vamos al Apocalipsis, dice, va a tener su primera mitad de periodo, va a mostrarse como el bonachón, como una aparente paz. Es más, viene con un caballo blanco, sinónimo de paz. Será un hombre que probablemente trae paz en el Medio Oriente, entre Israel y los musulmanes y todo bacán, se construye el templo, chévere. Y muchos van a pensar que es Cristo. Porque mira lo que dice, porque se levantarán falsos cristos. No, verso 21. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No me creas. Porque la palabra anticristo no significa no solamente que está contrario a Cristo, sino que quiere ser como Cristo. No nos ha dicho Tesalonicenses que se hará pasar por Dios y que demandará culto, adoración. Simplemente eso se llama engaño. Y muchos judíos caerán en eso también. Así como habrá judíos que creerán en el Señor Jesús, huirán de ese lugar y les costará la vida, pero también habrá judíos que le darán ese lugar a este personaje. Verso 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los que han creído. Y eso lo vemos claramente en Apocalipsis, que este personaje va a tener poder. Va a tener poder, pero un poder que viene del maligno, no un poder que viene de Dios. Y ese poder va a traer engaño a la humanidad que en ese momento esté pasando y va a decir, oye, a lo mejor este sí es Cristo, ¿no? Porque mira, lo sanó, mira, lo resucitó probablemente. Pero dice, no creáis, si no te dejas llevar por el milagro, sino por lo que Cristo ha dicho, por lo que su palabra dice. El que realmente en ese momento se está convirtiendo a Cristo y está buscando la palabra dirá, no, esto está anticipado acá, yo no voy a creer por el milagro, no, yo voy a creer por lo que Cristo dijo. Cristo no viene de esa manera. Cristo va a venir de otra manera, del cual más adelante nos va a hablar, o del cual también nos habla Tesalonicenses, o mismo Apocalipsis. Él va a venir con voz de mando. Él va a venir como ejército de los santos y de los ángeles. Y va a ser público, no es que vino a escondidas y dice que está por allí, por Corea, no, va a ser público. Todo ojo lo verá, dice la Biblia. Toda rodilla se doblará, sea de que los que han creído o sea de incluso de miedo, al ver su grandeza. Y es interesante. Entonces el verso 23,
Más, dice, ¿no? Más vosotros, le dice, ¿no? A aquellos, ¿quiénes son estos vosotros? Aquellos que van a estar pasando ese tiempo, ese momento de la gran tribulación. Más para ellos esto va a ser clave, ¿no? Este texto 23 va a ser clave para ellos. Más vosotros, dice, mirad, ¿no? Os lo he dicho todo. Le va a decir, recuerden todo lo que yo les he dicho. Atentos a lo que yo les he dicho. Y te das cuenta que la persona en aquel momento va a tener que vivir por fe en lo que dice la palabra y no por lo que están viendo sus ojos. Porque si se dejan llevar por lo que están viendo sus ojos, van a ver el milagro y van a pensar que es Dios y lo van a adorar. Pero si se dejan llevar por lo que dice la palabra, y hoy en día vemos algo similar, ¿no? Mucha gente se deja llevar porque dijo que el brujito dijo esto o aquello que hizo esto, y se deja llevar por el disque milagro, y no por lo que dice la palabra. Hoy en día vemos muestras de ese tipo de fe. Nuestro Perú es un país lleno de creyentes, pero en cualquier cosa. Y pocos en Dios. Creen en el santo, creen en el brujito, creen en el ángel, creen en María, creen en distintas cosas. No tenemos un país, es más, Latinoamérica no es un país ateo en sí, es un país muy creyente. Y el enemigo entonces no tanto el enemigo usa ateos, porque hasta el ateo tiene la opción de decir, no estoy creyendo en Dios, pero hay una posibilidad de creer. Pero aquel que ya está creyendo en algo piensa que eso es lo correcto, y está cegado, está engañado. ¿Me entienden? Y eso también va a volver a suceder, pero ahora puesto su mirada en los milagros que haga este personaje, pero Jesús le dice, mas vosotros mirad todo lo que yo les he dicho nuevamente. Y hoy mismo también te dice el Señor. Puedes escuchar muchas voces, muchos tipos de explicaciones, muchos personajes que salen y dicen yo soy Cristo, que dicen Cristo ya vino, tantas cosas, pero tú crees lo que dice la palabra. No, pues que un ángel me reveló por años 1845, por ahí apareció una mujer llamada Elena G. de White y fundó estas iglesias sabatistas, adventistas, diciendo que un ángel, su amigo, le había revelado que Cristo iba a venir en 1945, nunca vino. 1845, no vino. Falsa profeta, simplemente. Debió haber muerto apedreada. Bueno, pero aún así tiene seguidores. Y así hay, hoy en día, en Corea, en distintos lugares, dicen, ya vino Cristo, dicen por ahí. Ten cuidado. Entonces no te dejes llevar por lo que dicen, sino por lo que dice Cristo en su palabra. Amén. Entonces dice, no te dejes llevar porque dice Cristo está acá, Cristo está allá, no, sino previo a eso tiene que ser su aparición de este personaje, pero para eso tiene que estar preparado en cualquier momento esa persona de poder distinguir. Bueno, nosotros seremos llevados, nosotros seremos antes. Verso 24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, mira, acá nos da más características de ese periodo de tiempo terrible. Dice, pero aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán como... Y ahí va a haber desastre, desorden, caos. Y el Apocalipsis es más explícito todavía en esto. Hambruna, peste, terremoto del cual habla el Apocalipsis. Todo eso será característico de este tiempo de gran tribulación. ¿Ya lo hubo? No. Por pastor, hay terremotos por allá, por Japón. Son justamente muestras de que todo está de avanzada. Todo va a llegar a un cumplimiento mayor. Verso 26. Entonces verán, ahora sí, una vez sucedido eso, ¿qué dice? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, ¿dónde? En las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos, todos los que se hayan arrepentido en ese periodo de tiempo, ¿no? De los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, dice, ¿no? Verso 28. Bueno, antes de pasar al verso 28, entonces aquí Jesús nos está mostrando cómo es que va a ser su regreso a la tierra. Es distinto. La iglesia no va a esperar a Jesús en la tierra. ¿Qué dice Pablo? Seremos arrebatados. La iglesia lo espera en las nubes. Es más, el Señor nos espera en las nubes. El Señor nos da la bienvenida. Pero este regreso está hablando cuando Jesús ya venga con sus ángeles a juzgar, a derribar a ese falso, a ese anticristo, y va a venir y va a tener escogidos, va a tener todavía pueblos, sí, los que se hayan arrepentido durante ese periodo de tiempo. Aquellos judíos que se hayan arrepentido durante ese periodo de tiempo también son su pueblo, pero no es netamente ya la iglesia como tal. La iglesia ya ha sido
llevada. Es más, si nos vamos a Apocalipsis, vamos dando cuenta que Él vendrá con sus santos. ¿Y quiénes son los santos en la palabra de Dios? Iglesia. Él vendrá. Entonces, no es que Jesús viene por nosotros. Nosotros venimos con Jesús, porque primero nos ha llevado. ¿Me dejo entender? Entonces dice el verso 28, ahora sí. Dice, de la higuera aprended las palabras, la parábola, dice. Entonces él les dice, miren la higuera, ¿no? Vamos a dar una lección en cuanto a la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces la higuera era una planta que de alguna manera tiene un ciclo de desarrollo que va de acorde con el cambio de estaciones. Entonces el judío podía ver, dice, si de pronto veía la rama de la higuera y que brotaban las hojas, ya podía saber que el verano está cerca. Entonces era una señal de que ya el verano está próximo. Entonces es tan simple como ver eso, lo está haciendo Jesús. Sino que ahora la señal, ¿quién es? Cuando haga su aparición, ese pero, porque contamos, haga su aparición ese personaje, esa abominación desoladora. Esa es la señal, no las guerras, porque todavía no es el fin. Pero cuando ese personaje haga su aparición, estamos cerca a la venida de Jesús, porque Él va a venir a vencerlo. Verso 30, verso 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, que dice, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, no dice la fecha exacta, sino simplemente da señales de que ya está pronto la venida de Jesús, cuando ese personaje haga su aparición, básicamente. Pero para eso tiene que haber templo. Entonces ahora uno dice, ¿qué se va a dar primero? No sé. La Biblia lo especifica. Pero de que tiene que haber templo y ese personaje para aquel entonces, tiene que haber. Amén. Pero previo a eso la iglesia tiene que ser. Pastores, si ya comienzan a construir el templo, sí, pero ese personaje todavía no se ha sentado. Primero la iglesia es llevada. Verso 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y uno dice, total. ¿A qué generación se está refiriendo? ¿A los oyentes de Jesús? No creo, porque esa generación ya, ¿cuántas generaciones han pasado? Se está refiriendo a esa generación que vivirá ese tiempo de gran tribulación. No pasará esa generación hasta que Jesús venga, porque está bien pegado, ¿no? 7 años están dentro de eso. Todos aquellos que observen entonces la aparición del anticristo y toda la gran tribulación, sí o sí van a observar la venida de Cristo. Esa generación será. No es que de pronto hace su aparición el anticristo y después tiene que pasar 1000 años más, no. Es así de pronto. Ahí sí ya es como de pronto, cuando brotan las hojas de la higuera, viene el verano de la misma manera. Cuando se haya cumplido esas señales, es porque ya Cristo va a venir, como lo ha dicho anteriormente, con poder y con gloria, ¿no? Con sus ángeles a reunir de los 4 extremos de la tierra a los que han sido salvos en ese periodo. Pero ya hemos dicho, según Tesalonicenses, va a venir a vencer a ese falso o a ese anticristo, ¿no? Verso 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué significa esto? Que lo que Jesús está diciendo sí o sí va a ocurrir. Sí o sí va a ocurrir. O sea, Jesús mismo está poniendo esa ilustración. El cielo y la tierra pasarán. Para ti, ¿existe tierra? Sí, estoy pensando. ¿Existe cielo? También. Todo eso va a pasar y su palabra no pasará. Se va a cumplir, sí o sí. Va a llegar un cumplimiento. Verso 32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe. Y con esto cerró todo, ¿no? Les ha dado la señal, les ha dicho qué es lo que va a ocurrir, pero no les ha dicho que el día y la hora, dice, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y acá Jesús, en su naturaleza de hombre, dice, ni siquiera yo como hombre. Lógicamente en su divinidad sabemos que Él lo sabe, porque son uno con el Padre. Pero en su persona, como Hijo, dice, ni aun el Hijo. Y eso no lo hace menos. Eso simplemente está hablando de la economía de Dios. Él estaba ahorita en una situación como Hijo de Dios. Entonces, el verso 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, lo que está diciendo, lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer mientras tanto la iglesia y todos es mirar y velar. Y mirar y velar es estar atentos, estar alertas, vivir una vida alerta, dispuesta, expectante de la venida de nuestro Señor, expectante del cumplimiento de todo lo que le está diciendo. Verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno, dice, su obra, cada uno
tu obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya, ¿qué dice? Durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, dice, a todos os digo, ¿qué dice? Velad. Finalmente lo que hace Jesús es una exhortación. Y te das cuenta que entonces en Mateo 13 no tanto es que Jesús te quiere dar la fecha, porque no lo da. Lo que Jesús quiere es exhortarte a que tengas una vida de alerta, de que no te duermas en tus laureles, de que no te dejes, no te amoldes a este mundo, sino de que hagas tu chamba. ¿Qué es lo que tenía que ser un guardián? Vigilar. Imagínate, te pagan por vigilar y te dejan vigilando algo muy precioso y después vienen y te encuentran durmiendo, roche con el jefe, ¿no? De la misma manera, la iglesia tiene una función, la iglesia tiene una labor, la iglesia tiene un propósito por el cual Dios nos ha dejado acá. Y esa labor es predicar el Evangelio, esa es nuestra manera de velar, dar testimonio de Cristo. Que si Él viene o Él nos llama a su presencia, que nos encuentre haciendo su voluntad y no haciendo nuestra propia voluntad. Cuando el Señor te llame, ¿no? ¿Cómo te encontrará? Ya cristiano eres, te encontrará buscando de Él, confiando en Él, leyendo en tu palabra, perseverando en las cosas del Señor, o te encontrará quizás por ahí con un pecadillo. ¡Qué roche! ¿Imaginas? ¡Qué roche! ¿Cómo te va a encontrar? Entonces la exhortación va por ahí del Señor Jesús. El énfasis no es darte la fecha. Él dice, nadie lo sabe, así como este hombre dice, no va a saber en qué momento viene el Señor o el amo de la casa. De la misma manera, dice, ¿no? De la misma manera, también nosotros no sabemos, pero debemos de esperarlo como velando, vigilantes. Alguien dijo, ¿no? Cuando uno no sabe cuándo va a venir el Señor por nosotros para llevarnos en las nubes, cuando uno no sabe, hay tres tipos de reacciones. Una reacción es decir, bueno, ¿cuándo vendrá? Como no sé, pachanga. Voy a seguir haciendo lo que a mí me agrada, conforme la concupiscencia en mi corazón. Voy a seguir porque en algún momento, no sé, pues cuando viene, ¿no? Ya, se manda al abandono. Esa es una buena opción. Otra opción es lo que algunos hombres han hecho, ¿no? Comenzar a especular y ponerle fecha. Tal fecha viene, y tal fecha viene y simplemente han errado. Y la tercera reacción es decir, bueno, no sé, entonces tengo que estar alerta. Como no sé cuándo viene, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar alerta. Estar preparado, estar haciendo lo que Él me ha mandado hacer y que me encuentre haciendo lo que Él me ha mandado hacer, predicando el Evangelio, testificando de Cristo, amando al prójimo, ayudando al necesitado, que me encuentre haciendo. No sé cuándo viene, o tal vez primero muero yo, pero igual va a venir por mí, porque los muertos en Cristo serán resucitados, pero que me lleve haciendo su voluntad. Hay dos maneras como el Señor te puede llevar. Uno, cuando viene la muerte y acá en el cementerio, que igual te vas con el Señor, te vas a ir con el Señor, o otro, que te encuentre vivo haciendo las cosas del Señor. Pero ¿cómo te va a encontrar? Es la pregunta. Como cristianos tenemos responsabilidad, mis hermanos. Y ya conocemos la verdad, conocemos la palabra, entonces tenemos que ser responsables de lo que ya conocemos. No podemos entonces darnos el lujo en estos tiempos. Mira, si Pablo vivió, al saber todo esto, vivió una vida con premura y una vida dedicada a testificar de Cristo, decía, mejor sería para mí estar con el Señor, pero por amor a mis hermanos y sobre todo a su gente judía, y también a los gentiles, decía, pero yo le he pedido, quiero todavía predicar uno más al menos, uno más. Pablo, y de Pablo a nuestros tiempos han pasado ya casi 1900 años. ¿Cuánto más nosotros que estamos más cerca de la venida del Señor? Urge más todavía predicar el Evangelio. Es el momento, bueno, pastor, cada vez el mundo está de más picada, con mayor razón, por algo le ha dejado, para que tú contrarrestes ese poder del inicuo con la presencia del Espíritu Santo anunciando el Evangelio. No sabe cómo está mi barrio, no sabe cómo está mi familia, está hecho un caos, con mayor razón. Tú puedes ser luz o mostrar la luz de Cristo en medio de esa familia que está en caos. Pero comienza por ti. Somos llamados a reflejar a Cristo en el lugar donde vayamos. Ahora, personalmente, ¿no? En algún momento de mis colegas, me iba a trabajar a otro lugar
donde no todos son creyentes, es más, no sé si hay creyentes, pero es el lugar donde Dios te está llamando a ser luz. Y no solamente que sepan que, bueno, dice que es pastor o es religioso, sino que vean en mi vida un ejemplo de humildad, de mansedumbre, de amor, de comprensión. Es difícil, es difícil. Es difícil tratar con incrédulos, es difícil, ¿sí o no? Gabriel lo sabe, manejar en un tráfico y donde te meten carro y te insultan encima, es difícil. Pero ahí es donde eres llamado a responder como cristiano, como hijo de Dios. Y no caer en el juego de responderle de igual a igual, ¿no? Me mete el carro, te meto, ¿no? Y sale la misurota, ¿no? ¿Qué sacamos con eso? No estaríamos cumpliendo el propósito al cual el Señor nos ha llamado. Cuando alguien te trata injustamente, ¿cómo respondes ante eso? No seas necio, no seas menso, pero sí sé manso. El Señor nos llama a ser manso. Y Él es el mayor ejemplo de mansedumbre. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Cuando digo que se tiene que encontrar velando, a veces pensamos que no. O a veces pensamos que vamos a estar con nuestra Biblia así. No, es dando testimonio en el día a día, en el lugar donde nos ha puesto. Estamos dando testimonio a nuestro alrededor. Estamos dando testimonio ante nuestros hijos, ante nuestros familiares que nos conocen. ¿Cómo estamos haciendo? Estamos siendo responsables. Entonces, que este capítulo 13 de Mateo, de Marcos, no tanto nos meta la curiosidad cuando viene el Señor, sino que nos meta la curiosidad en el sentido de que nos exhorte a qué estoy haciendo mientras el Señor todavía no viene. Porque cuando venga, ahí se acabará todo. Amén. Se acabará todo en el sentido de que ya no más pecado, ya no más lucha en nosotros, porque nos iremos con cuerpos glorificados, del cual habla el libro de Corintios. Luego en otro momento lo estudiaremos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar esta noche, mis hermanos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque en medio de la incertidumbre en la cual vive nuestro mundo, Señor, en la tierra en la que vivimos, Señor, tú nos muestras esperanza nuevamente, nos muestras que tú todo lo tienes planificado, Señor, y que cada cosa que tú has dicho se ha ido cumpliendo, Señor. Y que todo lo que tú nos has enseñado esta noche también en tu palabra, Señor, se va a cumplir tal como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener puestos nuestros ojos en tus promesas. Ayúdanos a tener puestos nuestros ojos en lo que dice tu palabra, Señor. Y no